tardes. Puedo decir buenas tardes, amigos, porque aquí todos somos amigos. Es una tarde muy especial por dos motivos importantes. Uno, porque este es un acto inaugural de lo que será una flamante nueva sede de Cafebrería DOC. Y otro, porque este acto inaugural lo hacemos con una grandísima amiga, bueno, con muchos grandísimos amigos, pero una grandísima amiga, la escritora Tere Susmozas, magnífica escritora, magnífica artista también. Y bueno, creo que haciendo todas las cosas así, esto no puede traer nada más que algo buenísimo. Luego, muchas gracias también a Javier Sáenz Ibarra, escritor, por acompañarnos. Estoy muy pendiente ahí tu nuevo libro, que me has dicho que es una maravilla. Y a la editora de Ediciones Torremozas, Marta Popeta. Y nada, sin más, lo único, recordaros a los que estáis viendo la retransmisión que quien quiera, en apoyo de la venta del libro, quien quiera recibir a su casa un libro firmado por la autora, pues que nos escriba al correo de Cafebrería, a info@cafebreriadoc.com. Buenas tardes a todos, estamos felices porque estamos estrenando Cafebrería. Vosotros veis esto que está, la verdad, que fenomenal decorado y está precioso, pero si vierais el espacio que tenemos nosotros delante, de verdad que qué bien que hayáis dejado Pozuelo, qué bien, ya era hora de que vinierais más cerca. Bueno, este sitio va a ser de verdad una maravilla. Hay un espacio enorme, va a haber aquí librería, presentaciones. Bueno, estamos ya deseando que esto sea una realidad, pero estamos aquí, lo estamos estrenando y de verdad que muchísimas gracias por ser los primeros, dejarnos ser los primeros de hacer la presentación aquí. Perdona, calle, Buen Suceso 14. Buen Suceso 14. Grabaos esta calle con fuego. Buen Suceso 14, porque vais a venir mucho. Todos, vais a venir mucho aquí, ya os lo digo. Sabéis que Ediciones Torremozas es una editorial, siempre lo digo, es una editorial especializada en literatura escrita por mujeres desde el año 1982. Llevamos ya ya pierdo la cuenta, 30 y tantos años especializados en la literatura escrita por mujeres. Estamos muy interesados siempre en rescatar autoras que están olvidadas, en autoras hispanoamericanas, traerlas de sus países y traer aquí sus voces, y luego también autoras, por supuesto, autoras actuales. Tere, estaba yo viendo el recorrido que has tenido en Torremozas y empezó en 2009, cantidad de años que llevamos ya juntas. Bueno, en el año 2009 Tere fue finalista del premio Ana María Matute de Relatos, que llevamos también convocando 30 y tantos años, y ella fue una de las finalistas con su relato Casi todas las noches, y fue la primera vez, el primer relato que publicó en Torremozas. Después publicó en Relatos de Mujeres, que es una recopilación que nosotros hacemos de diferentes autoras, pues para dar a conocer el relato, que es tan difícil también muchas veces publicarlo, y yo insisto siempre que hay que leer también relato. Y bueno, pues ella fue una selección que hizo la editorial en Relatos de Mujeres, que esto ya fue en el 13. En el 2015, o sea, ya es que llevas una buena trayectoria, Tere. En el 2015 ya publicó su primer libro, un libro, Terrestre Océano. Bueno, pues ya en lo que su voz va. Bueno, a mí desde el primer relato siempre me ha gustado muchísimo cómo has escrito y siempre te he dicho que tienes una voz muy particular. Llega el 2020, este año caótico, y sacamos un segundo libro completo, que es el que presentamos hoy, Estación Intemperie. La portada es de Tere, porque ya ha dicho Lola, que no solo es escritora, sino que es una artista maravillosa, y estos collages los hace también Tere. Estamos encantados con el libro, estamos encantados con la portada, y estamos encantados también con que Tere vuelva a estar otra vez en Torremozas. Es que eres de la casa, es que eres de la casa, o sea, Javier hablará más, y luego me imagino que leerán textos, lo podréis saber, pero bueno, nosotros, Torremozas, está encantado de verdad de tener otra vez a Tere con nosotros. Y yo creo que este libro os va a sorprender muchísimo, lo sé, porque tienes una voz, ya te digo, muy particular. Así que nada, pues encantado de estar aquí, muchas gracias, y ya voy a pasar la palabra a Javier Sáenz Ibarra, que... Bueno, buenas tardes a los presentes, a los internautas o empleados en las redes, como se diga. Nada, es una alegría estar en el comienzo de la vida, espero que larga, de esta librería, que está en Buen Suceso, y espero que habrá buenos sucesos aquí. Este es el primero de todos. También es un honor para mí presentar el libro de Tere Susmozas.
que a pesar de que tiene 2 libros, este es el segundo libro, me parece de una calidad excepcional. Ya lo digo de entrada, pues alguno luego se cansa de escuchar el programa, es un libro magnífico y lleno de profundidad. Me gustaría poder transmitir algo de lo que yo he sentido leyendo este libro en lo que voy a decir. Entonces voy a empezar leyendo un cuento, el primero del libro, que yo creo que ya nos da el tono, el estilo, podríamos decir, y de alguna forma ciertas claves que se van repitiendo todo el tiempo en él. Me parece además que los libros se tienen que escuchar, ¿no? Ceremonia de la luz letal. Aquel descenso iluminado es la muerte de un astro sin nombre, y todos los habitantes de la ciudad de Nox, o casi todos, pues siempre queda alguien indiferente o quien inventa maneras de permanecer dormido. Suben hasta la casa de la sublime cadencia, la que tiene en su cúpula más alta la veleta con forma de grulla. Juntos se asoman al mirador suspendido para ver la estrella caer más allá de las cloacas, el vertedero y las catacumbas. Allí donde amontonan abandono y residuos. En rítmico balanceo pendular observan la velocidad lejana del mundo que cae. Y con un espanto antiguo reflejado en el rostro, admiran la explosión calma, el destellar postrero, preguntándose si en el astro que muere habrá una ciudad sumergida, reflejo o sombra de la que habitan. Si habrá alguien más allá, ahora ausente. O si ellos mismos se dirigen hacia un final incendiado, mientras alguien mira desde algún balcón flotante, sometido ya al temblor de una llama. El tono apocalíptico del cuento es que no podía ser más oportuno para este pequeño apocalipsis microscópico que nos sacude, ¿no? Nos preguntamos, y comentaba justamente al entrar con Ángel Zapata, un escritor de cuentos, que ha llegado al apocalipsis, ¿no? Tanto hablar de él, por fin está aquí, parece que está aquí. Y estos personajes de este cuento están viendo caer a un mundo, están viendo caer un satélite, un mundo, planeta quizá, y se preguntan de pronto si ellos también están cayendo y hay alguien que los está mirando. Todo el libro de Teresa Mozas es una profunda indagación personal. No quiero decir con esto que no confundo con esto al autor con el narrador, pero ese narrador que aparece continuamente con un yo muy potente que nos habla en cada cuento, que está siempre presente ahí. Resulta que cuando uno lee el libro se da cuenta de que ese yo está hablando en realidad, está como desdoblando y está hablando en realidad de cada uno de nosotros. Esto es algo que a mí me ha sorprendido mucho. Y de hecho en la contracubierta lo he indicado. Este yo, además, tiene un aspecto muy especular, porque es un yo que narra lo que le ocurre a un yo que es observado por el narrador. Entonces hay un desdoblamiento continuo, hay una distancia continua entre el que narra y el narrador. No sé si los profesores de literatura o los lingüistas habrán acuñado la idea del yo narrador desdoblado, pero quizás sea un hallazgo de Teresa Mozas, porque siempre está esta distancia, ¿no? A la vez es un yo muy solitario. Está como entrando en zonas cada vez más profundas de su conciencia. Es un yo que no aparece en relación con amigos, no aparece en relación con familia. Está en una soledad casi sonora, casi estruendosa, porque de lo que se trata es de hasta dónde es capaz de llegar en la intimidad, en el descubrimiento de su yo, de su intimidad, ¿no? Y en ese sentido podría parecer a primera vista que caemos en una especie de autismo. Quizá es un peligro que podría haber tenido un libro planteado así a priori, una especie de autismo, un egotismo tremendo. Sin embargo, es absolutamente transparente y, como digo, es una indagación profunda pero a la vez luminosa, porque podemos reconocer en esa búsqueda personal aspectos de la vida de cada uno de nosotros. No es un yo cerrado en sí mismo, a pesar de esa soledad de la que hablo. En ese mirarse a sí mismo, en ese desdoblamiento, se produce una especie de mirada serena, casi de testigo, casi en algún momento documental de lo que está ocurriendo. A ese yo le pasan cosas y el yo narrador que lo cuenta percibe que todo eso que ocurre ahí él debe considerar. Por eso ocurre algo bastante curioso.
están narrados muchas veces en un tiempo presente, están narrados como en una hora y en un aquí inmediato, donde hiciera falta registrar lo que está ocurriendo, no dejarlo pasar. No es un rememorar hechos del pasado que pueden tener más o menos una influencia en el hoy, sino es un mirar el hoy, el ahora, la conciencia de este personaje, de este narrador desdoblado, que va como cada vez entrando en la mayor profundidad. Me parece una enorme audacia, me parece una enorme libertad por un lado y riesgo, porque no se ahorra ninguna dificultad, no se ahorra ninguna incertidumbre respecto a lo que es o a lo que puede ser, sino que vamos como registrando todas estas capas, como decía, que nos permite entender quién es este personaje. En un momento en el que vivimos todos, se ha hablado de la filosofía de la crisis del sujeto, ¿no? Del problema de la identidad, de quiénes somos, de qué nos define, de qué nos influye, ¿no? Entonces, Thérèse Mozart lo hace con una sinceridad, una honestidad absolutamente deslumbrante, ¿no? Y con un lenguaje, porque hablamos de literatura, no de psicoanálisis, ¿no? Los psicoanalistas me pegarían, no, el lenguaje de psicoanálisis, con un lenguaje poético, preciso, hasta el mínimo detalle, ¿no? Hay escenas, ahora voy a leer un poquito, hay escenas que terminan con una atmósfera casi palpable de lo que se ha dicho, ¿no? Con un aroma absolutamente penetrante, ¿no? Cada cuento, a veces una escritura tan poética, tan lírico, que cada cuento merece como pararse a respirar de lo que hemos leído, de lo que hemos saboreado ahí, ¿no? No se puede leer libros de cuentos, y menos este, ¿no? Como al siguiente, voy a ver si me lo termino. No, es una experiencia lo que tú nos estás proponiendo aquí. Una experiencia de reconocer. Ayer, preparando estas palabras, de pronto me acordé de un pintor francés que se llama Paul Delvaux. Y no sé por qué me vino el recuerdo de ese pintor. Y me acordaba de algunos cuadros, pero no mucho. Entonces me metí ahí en Wikipedia y de pronto vi efectivamente unos cuadros, unos personajes misteriosos, casi siempre en la noche. Ya veremos que los cuentos de Somoza, muchos ocurren en la noche, donde no hay distracciones, donde hay una concentración, una intensidad máxima de lo que se está viviendo, y los personajes están como en una hipnosis, en un estado letárgico, pero a la vez, una cierta pasividad, pero a la vez una apertura enorme de percepción, de descubrir qué es lo que ocurre, pero a la vez no transmite, no son estruendosos a la hora de transmitir, no es una expresividad brillante, fuerte, sino que todo ocurre como en una penumbra, ¿no? Quizá fue por eso, si se puede hacer esta sinestesia, ¿no? de un estilo penumbroso, ¿no? De un estilo como de una luz tenue, probablemente porque para entrar en esa profundidad pues las luces brillantes no nos van a servir, ¿no? Necesitamos un tono tranquilo, sosegado, una luz aterciopelada. Bueno, fue una asociación loca, le escribí y me dijo que le gustaba Paul Delvaux, ¿no? Y bueno, de alguna forma no había estado demasiado equivocado, así que bueno, pues aparte me estoy contento. Entonces, yo he preparado algunos pequeños fragmentos que me gustaría leer. No le voy a hacer preguntas porque yo creo que este libro, que ya es bastante, no sé, ella lo dirá, hasta cierto punto parece muy confesional, muy de confesionario, casi de no es para que yo siga hurgando ahí como a ver qué más quiero sacar, ¿no? Me dirá, lee el libro de nuevo y resuelve las dudas, y si te quedan las dudas mejor, porque no está para estar haciendo este libro. Entonces, bueno, pero sí comentar con ella algunos fragmentos, no sé si me gustaría. ¿Sí? Bueno. Que aparece continuamente en el libro son las ensoñaciones y los sueños. Incluso en algún momento se hizo un sueño profético, ¿no? Y me acordé también de estas asociaciones que uno hace, como en Egipto, por ejemplo, en la civilización egipcia, algunas enfermedades se curaban con el sueño. Es decir, que los pacientes tenían que entrar en el templo, había una zona reservada ahí para dormir, y a partir de los sueños que tenían en ese lugar preciso los pacientes, pues el médico, que sería el primer Sigmund Freud de la historia, con el nombre egipcio iría de lado, le ayudaba a entender el sueño y a entender la relación de su mente, ¿no? Del sueño con su cuerpo y su dolencia, ¿no? Entonces, en esta investigación hay mucho sueño, hay mucha noche y todo esto. Voy a leer un par de trocitos. También cogemos un poco el tono de ella, ¿no? Dice, por ejemplo, así: había soñado que estaba desnuda en la calle y mi
cuerpo era de barro, cuando descubrí la primera boca. La observé entreabrir los labios, acariciarse con la lengua, palpándose carnal. Estaba en el centro de mi pecho. Era una boca que tenía una voz masculina y acusadora. En cuanto se sintió segura de sí misma, intentó doblegarme. Bueno, un sueño inquietante, una boca que se abre, una voz de dominación. Otro ejemplo, y ahora le doy la palabra, 47. Dice así: párpados cerrados sobre sueño ausente. Siento una soga ceñirse a mi cuello. Me aprieta hasta privarme del aire. La mano dormida acude a retirarla, dejándome en la garganta un vacío constelado por 5 lunas. Bueno, 2 ejemplos, habría más, pero 2 ejemplos en los que el sueño, o la duermevela, o el despertar, se convierte en momentos de revelación, de descubrimiento. Tienes algo de ese saber de sí mismo. Pues sí, exactamente, lo has definido muy bien. En la mayoría de los cuentos los personajes aparecen en un estado de reposo, acostados, sentados, como dispuestos al sueño y a entrar un poco en esa parte de sí mismos, en ese tiempo de la psique, donde esperan que todo lo de alrededor un poco se paralice, donde la voz de su conciencia, sobre todo en este primer cuento que has leído, Mordaza Aleteo, como es el intento de acallar la conciencia, como que todas esas voces que un poco resuenan en nosotros, que a veces son voces exteriores que nos contaminan con su distorsión, ¿no? O voces internas en las que nos contradecimos con lo que pensamos y demás, pues es el intento de entrar en ese momento de reposo para intentar acallar todo eso, ¿no? Quizás sería imposible vivir con la conciencia así suspendida todo el tiempo, eso sería imposible, ¿no? Por eso en ese cuento hago referencia a que ese silencio al final se convierte en un atronador sonido de un sinfín de alas, ¿no? Porque sería imposible. Siempre utilizo mucho la noche, en casi todos los cuentos transcurren por la noche, quizá porque la noche todo se puede transfigurar, deslizarse, volar y permite hacer como un viaje de transformación. Bueno, además la noche está poblada, y está poblada de seres y de animales, ¿no? Hay un cuento maravilloso sobre yo comienzo, voy a leer, que es la visita de un animal. Dice: es de noche, un olor denso a ceniza me impide dormir, me provoca náuseas. De súbito, una tigresa irrumpe en el cuarto, salta a los pies de mi cama. Camina sobre ella con acechante lentitud y apoya su hocico en mi cuello. Bueno, una visita inquietante de una tigresa que a su vez parece huir de otros tigres que aparecen después. Tenemos otro relato, también otros animales que se aparecen. Dice así: llueve, descanso en la cama con la ventana abierta. 4 o 5 buitres irrumpen en la habitación. Están llenos de lluvia. Planeando ávidos, dibujan círculos oscuros. Me quedo inmóvil. Uno de ellos desciende. No, hay unas presencias silenciosas, no son agresivas, pero a la vez intimidan. No se sabe qué mensaje traen, a la vez traen un mensaje. Provocan esta inquietud, ¿no? El cuento nos sitúa en esta inquietud donde, bueno, esto que decíamos antes, ¿no? Ahondar en uno mismo no sale gratis, podríamos decir, ¿no? Exige una atención, un silencio, ¿no? A veces son seres extraños, por ejemplo, tan solo la repentina luz de blancura eléctrica hace que los danzantes regresen a sus lechos. Figuras blancas entran en ordenada fila en la habitación. Sin preguntar, nos manipulan con manos gélidas. Estemos junto a una u otra pared. Bueno, seres extraños, fantasmales, preguntas, misterios. Alguno de ellos exactamente pregunta, guarda un secreto o pregunta por un secreto. Es decir, que esa soledad de la que hablaba no es tal soledad, ¿no? Siempre hay voces en nosotros, siempre hay presencias que nos... Exacto, sí. Bueno, toda la presencia de todos estos animales vendría a ser una metáfora de presentimientos, de premoniciones que un poco asaltan cuando la persona está en ese estado de reposo que comentaba antes, con
conciencia un poco suspendida, ¿no? En el caso de Hora Inesperada, los buitres pues son una especie de premonición. Hay en ese cuento un profundo sentimiento de orfandad, hasta el punto que la lluvia en la ventana escribe la palabra huérfano, ¿no? con las gotas. En el caso de Sin Rugido, que es el ejemplo que has puesto de la tigresa, pues ahí representaría un poco más los miedos. Ahí hago un poco un doble juego entre lo que sería un poco el reflejo de la protagonista, que sería esa tigresa que un poco también es amenazante, porque en principio se sube a la cama, parece que la va a atacar, y luego, sin embargo, es esa manada de tigres famélicos que representa un poco el miedo a la muerte, a la enfermedad. En el tercer ejemplo que has puesto de estas sombras que se mueven, de la danza exhausta, ese es un cuento un poquito más diferente, más metafórico. Aquí, bueno, hay la metáfora de una habitación, que sería como una habitación de hospital, donde hay dos lados, dos paredes. Por un lado están los enfermos de muerte, los ya desahuciados, que se sabe que van a morir, y en otro lado están ya los moribundos, los a punto de morir. Entonces es un poco el mito de la caverna de Platón. Los que están enfermos observan cómo los moribundos se mueven como marionetas, como en una especie de baile, esa danza exhausta, y están observando eso, creyendo que eso es el mundo, que eso realmente es el mundo. Son cuentos de textura diferente. Los dos primeros son mucho más oníricos, este es más una metáfora, y bueno, en todos sí que veo como hilo común ese un poco miedo a la muerte, o esa constante de la muerte, ¿no? que bueno, que tenemos muy presente en nuestra vida, ¿no? Que la enfermedad, la muerte es parte de nosotros también, ¿no? Y de nuestros miedos y de... Claro, sí, más ahora, ¿no? Con el virus maldito este que nos visita. Bueno, quería interrumpir lo que iba a decir porque, claro, una de las cualidades que me parece más reseñables de tu libro es la potencia de las imágenes. De tal manera que ocurre algo que es muy, bueno, que todo escritor experimenta, ¿no? Y es que determinados símbolos que tú empleas, a lo mejor con una intención bastante clara, en algunos casos, el lector no está en tu cerebro, no está en tu cabeza, no está en tu historia. Entonces, no puede traducir exactamente la imagen tal como tú lo haces, ¿no? Desde la intención, ¿no? Pero la potencia no por eso es menor. Si me apuras, se multiplica en efectos, en sensaciones, en ecos, en ideas, ¿no? El cuento especial de la tigresa tiene un final tan admirable, porque la tigresa, después de haber estado en la cama pacíficamente acompañando a otra persona que deja pasar a otros tigres famélicos por la puerta, se retira dejando una vibración del aire con su cola, que es lo último de lo que se habla. Entonces, bueno, ese cuento a mí me parece maravilloso, en su potencia de sugerencias. Por ejemplo, no pensé en la muerte, no me sugirió la muerte, sino más bien en el misterio de una compañía que a la vez se separa de un colectivo, de un otros que hay ahí, ¿no? Que amenaza pero que a la vez protege, ¿no? Que tiene una primera imagen muy poderosa, pero que después es un compañero fiel, pero que tampoco va a estar a tu lado porque se va a marchar. Entonces, claro, ¿cómo coges eso? Eso es inasible, ¿no? Esa es la magia de la literatura y la magia de tus cuentos, ¿no? Que lo tengo, no lo tienes, ¿no? Y es más de lo que... Es la potencia de tus imágenes, de tu lenguaje, lo que a mí me encanta, ¿no? Y claro, es la mía, ¿no? O sea, y cada lector, por eso digo que cada lector después va a descubrir algo que no se explica con palabras. Si pudiéramos explicarlo con palabras, haríamos un tratado, ¿no? Finalmente, no. Somos cuentistas, no tratadistas, ¿no? Y eso nos da una pequeña ventaja. Bueno, late el deseo de encontrarse a sí mismo, de entenderse, ¿no? Dice, me acerqué al espejo y observé la imagen del hombre que lleva mi rostro. Qué buen comienzo, ¿no? El número 17. Intenté hablarlo, ¿no? 17 y 18. O sea que miré de cerca sus ojos oscuros por unos instantes. Sobre ellos parpadeaba una palabra escrita. Intentando descifrarla, todo se diluyó a mi alrededor. Vaya,
es curioso porque en varios momentos hay personajes que intentan descifrar palabras, ¿no? O sea, hay una confianza en el lenguaje que nos va a decir las cosas, pero después todo se diluye, todo desaparece. Entonces, no es tan fiable como parecía. Y luego, este desdoblamiento que decíamos antes. ¿Quién mira al mundo que cae y quién es mirado, ¿no? Nosotros vemos el mundo que cae, pero somos nosotros que estamos cayendo. Yo me miro en el espejo, pero resulta que lleva mi rostro, pero ese lleva mi rostro. Este es un ejemplo claro, el desdoblamiento, que es continuo, ¿no? y que permite esa indagación de uno mismo, ¿no? O sea, hay un deseo de conocerse, y que es como el objetivo central. Este comienzo también es muy bonito. Dice: al buscarlos en su caja descubro que he perdido uno de mis pendientes de coral. El que queda impar y desparejado me resulta tan inútil como una ola sin agua. Atención a la imagen. Durante la noche despierto sobresaltada. Me encuentro al borde de un acantilado bajo una luz crepuscular, frente a un espejo sin anclajes, flotante, en el que me reflejo desnuda. Otra vez aquí en la noche, otra vez. Me encuentro, aparezco, desaparezco, me tengo, escapo. ¿Dónde estoy? Cada cuento es eso, es una búsqueda, ¿no? de este misterio. Hay varios cuentos en los que los personajes aparecen o bien reflejándose en el espejo o buscando su reflejo en el agua, como sumergidos. En cierto modo están intentando buscar su doble, ese doble, un doble al que intentan asir, pero que una y otra vez se les escapa. En el caso de En fuga, del primer relato que has leído, su protagonista intenta conectar consigo mismo a través de su imagen en el espejo, y desde ahí inicia como un viaje que le va llevando por varias etapas, donde vuelve a encontrarse otra vez más lejos y donde se sigue persiguiendo hasta que finalmente cae en el mar, en el océano, y ahí se encuentra frente a frente. Entonces ya puede hablar con su doble, pero al estar sumergido, en realidad lo que ha hecho es penetrar en esa zona un poco velada y sumergida de sí mismo. Lo que percibe es simplemente un balbuceo, es incapaz de interpretar, al fin y al cabo, después de tanta búsqueda, lo que se quiere decir, ¿no? Y en el otro relato, que también aparece una mujer en el espejo, aquí estaría un poco pues, viendo su falta. O sea, los personajes, no sé si lo he dicho antes, se preguntan frente al espejo si son su hueco, si son su huella, si es la imagen del espejo quien los está multiplicando o es el tiempo, ¿no? quien lo multiplica. Entonces hay varios relatos en los que sucede todo esto, y en este caso de Mordedura de pez siniestro, que se titula así este cuento, la mujer ve como esa falta, como ese pequeño hueco se va agrandando, ¿no? Es la nada disolvente, y es el vacío, es totalmente vacío lo que encuentra frente al espejo. Entonces, pienso en lectores que no leen cuentos, o pienso en lectores que leen bestsellers, conozco muchos y muy cercanos a mí, y digo, ¿qué entenderán de este libro tuyo? Y pienso que nada, seguramente nada. Pero creo que no es imposible. Creo que uno tiene que entrar en el lenguaje poético, en el lenguaje simbólico, y entonces comprenderá las cosas. El peligro de esta gente es que piensa que todo es puramente gratuito, todo es una casualidad o que es un hallazgo porque sí. Y de ahí pasamos a eso lo hace mi hijo de 7 años o eso lo hago yo si me tomo un par de vinos, ¿no? Entonces, y no, o sea, no es así, o sea, no es esa gratuidad lo que hay aquí, ¿no? Es las reflexiones, son las imágenes que surgen, que se buscan, que aparecen y que es la tarea del escritor, ¿no? O sea, poder detectar eso y expresar eso que de otro modo no se puede hacer. No es un capricho, no es un ornamento, ¿no? Es una necesidad esencial. Bueno, hay otra cosa que me parece muy interesante, que es la idea de la aparición del cuerpo en todos los cuentos, en muchos de los cuentos. O sea, el cuerpo es como el banco de pruebas de las experiencias que vivimos. Yo creo que es donde aparecen los síntomas de nuestras enfermedades, nuestros deseos, nuestros problemas. Y el cuerpo está continuamente presente y muchas veces roto, muchas veces necesitado, muchas veces hendido y es como, bueno, yo lo siento como
Ojo, que no te hagan ideas falsas si tu cuerpo está recorriendo otro camino. Fíjate de ese cuerpo dañado, herido o salvado, o feliz o lleno de energía porque te está diciendo cosas. Y ese cuerpo como lugar donde se constata la realidad me parece interesantísimo. Y hay un cuento especial donde el yo narrador está contando a la vez la historia de una joven que se llama Ira y habla precisamente de esta ruptura del cuerpo, de este dolor, ¿no? Y dice así, por ejemplo, dice: mientras Ira, que es el personaje, mientras Ira está lejos y llora o ríe, sufro terror nocturno, insomnio incurable. Parece como si un montón de pájaros me escarbaran por dentro, intentando arrebatarme algo que llevarse a sus nidos. Y escucho una voz que me ordena en lo oscuro: no te muevas, quédate quieta. Entonces llamo a Ira, con esa voz ajena, distante, que no parece salir de mi boca. Le exijo que ocupe su hueco en la cama, pero no quiere escucharme. Prefiere seguir lejos. Piensa que en el bosque está a salvo de todo, pero no es verdad. A salvo no se está en ningún sitio. Bueno, parece profético, están ganas de ponerse una mascarilla y salir quitando, hacerse una mascarilla de acero, no sé. A salvo, cuando volví a leer eso estos días, digo, madre mía, esta mujer, o sea, no solo entra en su corazón, es que se sale, ¿no? Este cuento, que se titula El lago de los insomnes, también en la noche, porque como ya he dicho antes, casi todos los cuentos suceden en la noche. Bueno, pues su protagonista también sufre como una especie de desdoblamiento y va como a reencontrarse un poco con la niña que fue y un poco a pedirle cuentas de todas esas fisuras, de todas esas pequeñas muescas y traumas que quedan en la niñez y que bueno, que de alguna manera marcan para siempre. Entonces está ese viaje continuo de la adulta a la niña, de la niña que se reencuentra con la adulta, y son pues todo ese tipo de miedos de la infancia. Queda también muy marcado en el cuento que a veces es a causa de los propios padres que nos infunden sus miedos y que de alguna manera los heredamos. Entonces todo eso se transmite en el cuerpo, se refleja en el cuerpo a través de huesos quebrados, de esas fisuras en las costillas, y esa es un poco la metáfora de este libro. Decía antes que esta experiencia parece personal, parece yo contigo, pero que no está cerrada, ¿no? Y hay en los cuentos siento yo, lo expreso así al menos, una constatación de época, ¿no? De nuestro tiempo. Y me parece que esto ya que están aquí Inés Mendoza y Ángel Zapata, no está Eduardo Cano, que sería otra persona a la que podríamos nombrar aquí contigo. Yo creo que hay una serie de cuentistas que estáis como examinando el presente en la mayor profundidad posible. Y no sois ajenos a esta deriva en la que nos encontramos, y de la que nos alertáis, de la que os doléis, de la que desesperadamente nos gritáis, desde cada uno desde su estilo, cada uno desde sus símbolos, de una manera casi desesperada, casi como Cassandra avisando de lo que va a venir, ¿no? Y me parece que es una beta, por decirlo así, de nuestra cuentística actual, que para mí es de la más interesante, de la que más me maravilla, ¿no? Ya digo, que te hermana menos que hoy, probablemente me dejo otros, pero son los que ahora me vienen a la cabeza. Y ahí hay un cuento que nos habla de un hombre muy peculiar, ¿no? Que es el hombre cometa, ¿no? Hombre-cometa, ¿no? Que yo creo que, bueno, no voy a decir nada de él, solo voy a leer un poquito de su relato, que se titula El hombre cometa, ¿no? Y dice así, a ver si nos reconocemos aquí, ¿no? Un hombre cometa llega tambaleante al punto esquinado de la ciudad de Nox. Bueno, por cierto, que es una ciudad que aparece, Nox, N-O-X, que aparece en varios momentos. Sabe que su vuelo puede ser gozoso si la corriente de aire deriva en una brisa cálida. Calma que lo sostendrá flotando plácido por los espesos cielos urbanos, sobrevolando humo, ruido, tiempo. Pero puede ser también de huracanado frío, bajo el azote de una lluvia implacable, relámpagos rompiendo contra el pararrayos y antenas, y que el viento que lo empuja cese de golpe.
Entonces, con suerte, conseguirá asirse a la cornisa más cercana. Y un poco más adelante dice, ¿no es tan solo un hombre cometa siempre a punto de hacerse pedazos? Bueno, tal vez el cuerpo te da los pedazos. Vale, ¿quién es ese hombre cometa, no? A veces este sentido de somos arrastrados por un destino que no, desde luego hemos perdido ya hace mucho tiempo el poder de dirigir, ¿no? A veces, no sé si abusando de la lectura, hay un toque como de humor, de disparate, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención, no sé si esfuerzo la lectura, si no, pues tú me regañas, y yo agacho las orejas, dice, es un ahogado, ¿no? Es un ahogado. Bueno, este es un cuento, es maravilloso, se titula Travesía del ahogado. Es un ahogado que va viajando en el mar, luego se le pega a uno como que tiene como que quitarse y dejar en paz, ¿no? Yo estoy aquí ahogado, ¿verdad? Tú ahogate por tu cuenta, ¿no? Cada ahogado es como una familia desgraciada, cada uno a su modo, ¿no? Como decía. Entonces, bueno, dice así el ahogado, dice, al ahogado le gustaría decir que le complace mecerse solo, como una balsa en el vasto ensanchamiento del mar. Bueno, pues complace, ¿no? Al ahogado está a gusto el ahogado. Eso no hay. Bueno, y a veces la angustia, ¿no? Este relato, porque claro, la angustia tiene que estar, si hablamos de la realidad. Dice, en este que se titula La inconsistencia de las cosas, ya el título nos está dando muchas claves, ¿no? Dice, una niebla densa cubre la ciudad. Bajo su peso, todo me inquieta, me causa disgusto, miedo, náusea. Siento el mundo como una amenaza. Este relato dice después esto. Salgo a la calle dispuesto a lanzarme a la noche. La náusea que antes sentía en la cabeza se vuelve una náusea física, agitándose en mi estómago. Aquí afuera la niebla forma una nube pesada que se diluye en gruesas hilachas en torno a mí. Es casi como una enfermedad del aire. Me pregunto si los amantes seguirán con su juego en la ventana, si la niebla ascendente habrá puesto también una venda en los ojos de él, o si ella se habrá dado cuenta de algo ahora que el mundo podría estar reteniendo el aliento, haciéndose pequeño como quien espera una crisis. Ni las farolas ni los pocos árboles de las aceras tocan el suelo. La gente que transita por la calle no parecen personas, sino seres inestables a punto de desmoronarse. Y finalmente, bueno, esta niebla pesada se diluye en los personajes. Bueno, estás hablando también de todos nosotros, ¿no? De alguna manera. Bueno, aparece en esta ciudad, ¿no? Pues en varios de los microcuentos, que vendría a ser metáfora de esa ciudad donde el hombre un poco se pierde, todos perdemos la identidad en medio de las masas anónimas, de los no lugares, la bruma, el ruido. Sigue un poco la estela de las ciudades invisibles de Italo Calvino, del libro En otros lugares de Michaud, y creo que es desde esta ciudad, ¿no? Desde donde el libro interpela al lector, ¿no? El hombre cometa representa la fragilidad de ese hombre mecido por el viento, mecido por esa mitad, o sea, esa persona anónima mecida por las masas, igual que ese náufrago de Travesía del ahogado. Ahí no sería tanto el escenario la ciudad, sí que sería el mar, pero vendría a representar lo mismo. Y en ese otro cuento que has comentado, el último, la inconsistencia de las cosas, pues es igual, es toda la angustia, todo ese vacío que siente el personaje, un poco pasa a primer plano para dibujar ese paisaje urbano donde los perfiles se difuminan, todo está lleno de niebla, incluso intuye detrás de esa niebla un cadalso, ¿no? Todo me parece una amenaza, dice, ¿no? Es una metáfora del hombre moderno, del hombre contemporáneo, un poco también siguiendo el sprint de Baudelaire o el libro del desasosiego de Pessoa, un poco en esa línea. Hay una imagen que utilizas en un momento que está en Eliot, que es una muchedumbre que cruza por el puente de Londres y que son los trabajadores que van como mirándose los pies unos a otros en una no me acuerdo qué imagen utiliza, como si fuera lava, ¿no? Y que es una imagen que la primera vez que lo leí se me quedó en la cabeza, ¿no? Y lo encuentro en ti, ¿no? Digo, anda, mira, la muchedumbre que va por un puente, y luego el puente desaparece, creo, y bueno, está ahí en el trasfondo la lectura, ¿no? Luego te voy a preguntar sobre eso. Bueno, vamos a la última pregunta que tenía este bloque antes de cuestiones así más así.
es que, bueno, en medio de la incertidumbre del azar sí que hay dos cosas, ¿no? Está la esperanza de una transformación, o sea, la esperanza de encontrarse y sobre todo la esperanza de transformarse en algo distinto de donde uno viene y de las heridas que hemos visto y de las voces venenosas que han entrado y que han trastornado y que no dejan ser. Y la fuerza vital, ¿no? La fuerza vital que no ceja a pesar de todo, ¿no? Y como que la vida se va a sobreponer, ¿no? Y la salud se va a sobreponer, ¿no? Y especialmente el último relato, ¿no? que es tan hermoso y tan bonito. Bueno, hay varios que hablan de ese tipo de esperanza, especialmente el último a mí me ha gustado mucho, ¿no? Voy a leer dos trocitos. Por ejemplo, de este que se titula Constelación. Dice así. Aquí vamos a ver, voy a leer, casi podía leerlo entero, pero bueno, sí, como no vamos mal de tiempo, sino así, me lo van a agradecer los que están en su casa. Se titula Constelación y dice, porque tiene esta potencia y además yo creo que recoge mucho del espíritu de toda la obra, ¿no? A veces cuando estoy sola se me aparece nítida la imagen de una carreta alejándose de mí. Sus ruedas giran pesadas hacia una oscuridad desértica en la que desaparece. Siempre es la misma imagen, la carreta llena de objetos ya distante. Al principio no eran muchas las cosas que portaba. Algunos libros deteriorados, una azada pequeña, el torso desnudo y blanco de una estatua de mujer, una jaula de pájaro vacía. Ahora, cada vez que se me aparece, va más llena. Y nunca consigo ver si son uno o más caballos los que tiran de ella, o quizá algún buey de labranza, arañando lo oscuro con sus cuernos. Hoy, al recostarme a descansar, he vuelto a ver la carreta. Iba tan cargada que los objetos se amontonaban unos sobre otros, siendo ya imposible identificarlos. Preguntándome otra vez quién la guiaba, sin saber de qué manera, he conseguido adelantarme a su trayectoria. Casi como en una combinación de espejos, he visto que era una mujer quien tiraba de ella. Al reconocer mi boca exhausta en su rostro sofocado, al notar las bridas que cruzan su pecho desnudo, ciñéndose en mi carne, me he sentido al borde del desfallecimiento. Pero según se aproximaba, he notado la fuerza de sus hombros, la fuerza de sus piernas, toda su fuerza aún en mi cuerpo insinuada. Bueno, eso me parece un cuento estremecedor. O sea, la imagen, el símbolo nos revela la identidad, la imagen nos dice quiénes somos. Y entramos en la imagen, la interrumpimos y entonces es su boca, pero es la mía, es su fuerza, pero es la mía. Pero estoy agotada, pero son mis piernas fuertes, ¿no? Es lo que decía Inasible, ¿no? Ahora nos lo explicarás si quieres, pero es de tal potencia, de tal belleza, de tal delicadeza a la vez en la finura y en la precisión con la que lo narras que se vuelven símbolos compartibles para todos, ¿no? Me gusta muchísimo. El último relato, que bueno, tengo la fortuna que me lo he dedicado a mí, cual me hace mucha ilusión, así que tengo que leer un poquito de esto. Dice, bueno, ya le dije a un amigo que a veces digo frases así un poco provocativas para, yo qué sé, para quedarme a gusto básicamente. Le dije que Wim Mertens, el músico, me gustaba porque es uno de los pocos artistas que habla de la alegría sin resultar imbécil. Y alguien me dijo, ¿qué dices? Nada, déjalo. No hagas caso. Entonces, claro, hablar de la alegría y hablar de la esperanza sin resultar imbécil es muy meritorio. Yo por eso casi nunca lo hago. Pero tú sí, yo admiro mucho a la gente que consigue llegar ahí por las buenas y con limpieza, ¿no? Sin trampas, ¿no? Y este cuento tiene el bosque eclipsado, ya el título es una maravilla, pues tiene un poco eso, ¿no? Así que voy a leer unos trocitos. Dice, la imagen del niño, bueno, es un cuento un poco más extenso, la imagen del niño se había evaporado como una fantasía. Tras unos cuantos pasos nos encontramos frente al bosque.
Parecía un lugar intacto que se hubiera abierto ante nosotros en ese mismo momento. Nada más llegar, no sé cómo, el niño desapareció. Aunque busqué el reflejo de su pelo en llamas, fue inútil. No volví a verlo más. El bosque estaba vallado por una verja metálica, alta y dorada. En la verja había una puerta. Me asomé, apoyando la mano bosque en uno de los barrotes. Nada más hacerlo, noté aliviarse en ella todo el escozor que sentía. Algo se agitaba allí al borde de la corporeidad o más allá de ella. Dentro, muy dentro, se escuchaba el sonido de un galope lejano. Sobre los árboles observé el vuelo de exóticos pájaros, de largas y quebradizas patas. Alerta y en plena vigilia, tuve la sensación de estar soñando otra vez. ¿Cuántos antes que yo habían sentido abrirse en su cuerpo aquella misma frondosidad? Sentí una especie de vértigo, un deslumbramiento, y todo se desvaneció. La imagen del bosque, al igual que el destello de un incendio lejano que se apaga, o como si tan solo hubiera sido un presentimiento, se había diluido. Y el cuento concluye así. Entonces sentí que el bosque, ahora eclipsado, aún latía conmigo. Incluso tuve la corazonada de que, aunque estuviera oculto, reaparecería. Del mismo modo que a veces, durante la noche, un sueño profético acude a nosotros sin esperarlo. El bosque reaparecería. Bueno, ojalá reaparezca, ¿no? Bueno, en el caso de Constelación, el primer cuento que has leído sí que habla efectivamente de fuerza vital. En este caso, la mujer consigue penetrar en su propia ensoñación para verse frente a frente, ¿no? Para en esa imagen que comentaba antes, en esa visión como frente al espejo, verse y reconocerse y tener ese momento de lucidez, de saber qué la está pasando y que puede seguir tirando de esa carreta. Este cuento que cierra el libro, que también habla de esos momentos un poco de medio vigilia, medio sueño, ¿no? Habla de los despertares, de momentos de lucidez y de despertares creativos, ¿no? Ahí está, creo que clara la razón poética de María Zambrano en Los claros del bosque, y entonces el personaje está buscando continuamente esos momentos de inspiración, que son cuando el bosque aparece en su mano y bueno, que tiene un final positivo, como decías antes, que al final hay esperanza porque llega a darse cuenta de que esos momentos pues tarde o temprano van a regresar y que va a volver a tener esa inspiración para poder seguir creando. Entonces me parecía una manera muy bonita también de terminar el libro, con una especie de despertar creativo en el protagonista. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Que era de lo que se trataba. De presentar algunas de las muchas cualidades del libro. O sea, no sé cuántos cuentos son, no lo sé. 37. Bueno, algunos son muy breves. Sí, algunos. Sí, claro, porque la intensidad que tiene es tal que no tiene sentido explicar nada, ¿no? Pero son algunas de las cualidades, ¿no? Y la prosa que tiene Tere de sus mozas es excepcional. El ritmo, la sonoridad que tiene, la capacidad evocativa que tiene, ¿no? La mezcla de eso entre lo simbólico, lo metafórico, lo sugerente, que en el trasfondo, o sea, tus lecturas, tus intenciones, como decíamos antes, están ahí, claro, nacen de ahí, pero que el lector que no las conoce queda intrigado, asombrado y acaba amando el libro, ¿no? Acaba queriendo, ¿no? Es un libro que necesita una segunda lectura, porque muchos, creo yo, muchos de los desconciertos iniciales, sobre todo, estoy pensando en cualquier lector, muy avezado o menos avezado, ciertos desconciertos iniciales que provoca un tipo de libro arriesgado como el tuyo, se van comprendiendo, se van esclareciendo, si no esclareciendo completamente, que tampoco es necesario, creo yo, si uno va entrando y va pudiendo percibir toda esa belleza y toda esa profundidad. Entonces, es un libro que, pues de mesilla de noche, ¿no? Hablando de la noche, de lectura pausada, de identificación de uno mismo con lo que está leyendo ahí, ¿no? O sea, yo, me voy a citar a mí mismo, ¿no? Pero en el libro, ¿no? Cuando me pidió que hiciera la contracubierta, pues acabé con algo que verdaderamente es una experiencia, ¿no?
Y la última frase es esta, ¿no? Dice, bueno, las dos últimas frases. Dice, el lector queda invitado a acceder a ese mundo por la doble vía del símbolo y la insinuación. Un recorrido que pide ser completado. Que pide ser completado porque precisamente el símbolo no te puede quedar fuera, ¿no? El símbolo te tira de ti, ¿no? Y la última frase es, entonces muchas de esas intuiciones son las que uno descubre sorprendido como propias. Esta ha sido verdaderamente mi experiencia, o sea que no es un libro de Tere Sousmozas, donde Tere Sousmozas escribe a partir de su cultura, de su experiencia humana y ya está, no. Es que de pronto dices, anda, yo soy Tere Sousmozas, ¿no? Es que yo vivo también eso, yo puedo comprender eso, porque eso me está diciendo cosas de mí. Y eso me parece, me lleva a pensar, en esta época como tan lúgubre, tan oscura, donde a lo mejor tenemos que entrar un poco en nosotros mismos, esto es un kempis, ¿no? Esto es una guía espiritual para nuestro tiempo, de verdad. O sea, yo te agradezco el libro que has escrito porque me parece, aparte de una belleza literaria enorme, me parece un libro muy valioso, ¿no? Muy valioso por la cantidad de cosas que haces despertar en los lectores, ¿no? O sea, pienso sinceramente. Muchísimas gracias por tu lectura, por tus palabras. Bueno. Para mí, Estación Intemperie es un libro que mira por el caleidoscopio del sueño, de lo íntimo, donde todo transcurre en una intuición viva. Sus personajes intentan de continuo conectar con esa zona sumergida y velada de ellos mismos, intransitable para el sentido. Como en los sueños, en estos cuentos el lector va a encontrar imágenes simultáneas de lo real, de lo anhelado y de lo imposible. Son relatos que hablan de angustia, de vacío, de soledad interior y que ponen de manifiesto que todos somos seres inacabados e incompletos a los que se añaden pérdidas, carencias, postergaciones y obstáculos como si en todo momento tropezáramos con una soga a la altura de los tobillos. En la construcción de todos estos relatos tiene muchísima importancia el elemento onírico, pero siempre en paralelo a una emoción, y considero que la verdad de estos cuentos emerge del lenguaje y de ese intento de comunicación con lo invisible. Bueno, Javier ya ha hecho una lectura espléndida y bueno, no quiero añadir tampoco nada más que ya dar las gracias. Muchas gracias a Cafebrería Doc, por supuesto, a Lola y a Nacho por propiciar este encuentro, por hacer que este sea el primer evento que hacéis en vuestra nueva sede. Siempre seremos las primeras. Es verdad, eso no nos lo quita nadie ya. Eso ya no nos lo quita nadie. Estoy convencida de que se va a convertir en un punto de encuentro imprescindible para todos los que amamos los libros en Madrid, y os deseo y os auguro muchísimo éxito en esta nueva etapa. Gracias también, por supuesto, a Marta y a Ediciones Torremosas por confiar una vez más en mis cuentos, por el cariño que ponéis en cada libro, por lo cuidada de las ediciones que hacéis. Y es para mí un honor formar parte de ese catálogo de autoras de una editorial que lleva más de 35 años, ¿no? Apoyando a la literatura escrita por mujeres y que a tantísimas autoras estáis rescatando de un inmerecido olvido. Por supuesto, gracias a Javier, gracias por tu generosidad y, bueno, eres un autor al que admiro. Libros como Fantasía Lumpen, Boulevard son todo un referente para los que amamos el género del cuento. Tenemos una cita obligada de lectura con tu nueva novela, que sale ya estos próximos días, Vida Económica de Tommy Sánchez, editada por La Navaja Suiza, y esta semana no está ya en librerías. Sí. Pues a partir del jueves todos a la librería por el libro de Javier. Tenemos muchas ganas de leerte y, bueno, felicidades por ese libro. Gracias también a mis compañeros de tertulia, con quien he compartido todos estos cuentos durante el proceso, y a todos estos amigos que también he compartido el manuscrito y que con sus opiniones y sus sugerencias pues, han ayudado a enriquecerlo, ¿no? Y nada, gracias a todos los que nos estáis siguiendo por redes y nada, que ha sido un placer.